Hoy vamos a hablar de un tema muy concurrente y que está tanto presente dentro de las personas mayores como de las jóvenes, y es de aquellos ruidos que se producen cuando realizamos un movimiento. Normalmente surgen muchas dudas respecto a esto. ¿Son los huesos que están en mal estado? ¿Es peligroso porque aumenta el riesgo de tener artrosis? ¿Tengo que acudir a mi médico para que lo valore? Bien, pues voy a tratar de explicarte todo esto en este vídeo, tanto el origen o mecanismo por el que se producen estos ruidos, qué partes del cuerpo pueden ser las responsables y si realmente es preocupante a nivel de salud. Antes que nada, te dejo por aquí abajo mi Instagram, donde comparto contenido tanto de envejecimiento como de salud. Y aprovecho también para animarte a que te suscribas al canal si no lo estás. Hola a todos y todas, mi nombre es Iván, soy fisioterapeuta y esto es Fisio Geriátrico. En primer lugar, hay que aclarar que existen diferentes tipos de ruidos y con orígenes diferentes. Es decir, el sonido que proviene de cuando realizamos un movimiento, ya sea de dedos, rodillas o caderas, puede tener un mecanismo totalmente diferente. Es por eso que te voy a explicar cuáles son los principales sonidos y cuál es el motivo por el que se producen. La cavitación articular es el chasquido típico que hacemos con nuestros dedos, aunque también puede aparecer cuando se estira, dobla la rodilla o incluso el tobillo. El ruido es el resultado de un aumento de la presión dentro de una articulación, concretamente dentro del líquido que tenemos dentro de la misma. Entre dos huesos vamos a tener la articulación, que está formada por la cápsula articular, que es la responsable de albergar o contener ese líquido del que hablamos. Cuando forzamos esa articulación, por ejemplo, estirándola, esa cápsula se deforma y aumenta la presión del líquido que hay dentro. Esos cambios de presión producen unas pequeñas burbujas de aire que terminarán agrupándose si esa presión también lo hace. Finalmente, estas pueden llegar a explotar si la presión sigue aumentando, produciendo ese famoso ruido. Por tanto, el ruido no es un crujido de nuestros huesos, sino que es el resultado de un aumento de la presión articular. Como hemos podido oír, se trata de un ruido agudo, que aparece una sola vez y que tiene que pasar un poco de tiempo para que se pueda volver a producir. Por lo general, este tipo de sonido no va a ir acompañado de dolor, ni es lesivo para nuestra articulación, ni tampoco aumenta el riesgo de tener artrosis, por lo que no debemos de asustarnos si nos ocurre. Continuamos con los resaltes articulares. Los resaltes son generalmente el resultado de un enganche o rozamiento entre dos estructuras, dentro de la propia articulación o fuera de la misma. Un ejemplo de esto puede ser el sonido que genera un tendón o un ligamento cuando se mueve dentro de una articulación. Los tendones y ligamentos tienen normalmente una zona concreta sobre la que se deslizan y mueven, pero en ocasiones estos pueden terminar desviándose o cambiando su trayectoria, ocasionando un roce contra el hueso y produciendo ese famoso ruido. Por tanto, este ruido va a ser el resultado de una salida y recolocación de esa estructura. Suelen pasar en movimientos muy concretos y suelen coincidir siempre en el mismo punto de recorrido. En este caso se trata de un ruido más grave que en el ejemplo anterior y que aparece siempre que se produce el movimiento de esa forma, no como en el ejemplo anterior, que había que esperar un rato hasta que volviese a aparecer. No suele estar asociado a dolor y, de nuevo, no es un crujido o sonido que proviene de nuestros huesos. En estos casos, si no produce dolor ni limita el movimiento, no es un sonido preocupante, ni va a estar asociado a problemas futuros ni desarrollo de lesiones más graves. Por el contrario, si ese sonido generase dolor, sí que puede ser motivo de consulta a tu médico, ya que puede existir algún tipo de lesión asociada. Y por último llegamos a la incongruencia o inestabilidad articular. Estos últimos ruidos sí que van a hacer referencia a problemas más propios dentro de la articulación. Situaciones que, ya sea por un deterioro de los componentes de la unión de los dos huesos o por un problema de estabilidad en los mismos, se produce un sonido derivado de ello. Esto va a ser más común en enfermedades o problemas degenerativos y reumatológicos, como puede ser la artrosis, donde el desgaste y deterioro del cartílago puede dificultar que se produzca un movimiento correcto, dando como resultado rozamientos que producen esos ruidos. También es cierto que problemas externos a la articulación, como puede ser por ejemplo una lesión de ligamentos o debilidad muscular, puede hacer que los huesos no estén correctamente alineados y queden como resultado una predisposición a que aparezca el sonido o lo aumente. Van a ser sonidos o ruidos que tengan una continuidad y no sean aislados. Se suele escuchar una especie de roce que suele estar asociado con dolor. En algunos casos se puede reducir ese sonido estabilizando con la mano la articulación, pudiendo darnos pistas sobre el origen del mismo.
Este tipo de sonidos o ruidos sí que requieren de una exploración médica, principalmente para valorar el caso en profundidad y conocer si existen otros problemas asociados. Igualmente, a los ejemplos anteriores no se trata de un ruido propio del hueso, sino que es un problema de deslizamiento entre los mismos. Un ejemplo claro de esto es la rodilla, donde el fémur contacta con los meniscos localizados en la tibia, y un desgaste del cartílago del fémur o problema en los meniscos puede producir un movimiento que no es el natural, pudiendo aparecer pequeños desplazamientos y roces que terminan generando dicho ruido. Para finalizar, y a modo de resumen, quiero resaltarte una serie de ideas y conclusiones sobre el vídeo. Y es que los sonidos o ruidos no vienen dentro de los huesos, suelen ser el resultado de otras situaciones propias de la articulación o partes externas a ellas. El dolor asociado al sonido sí que va a tener relevancia médica, es decir, va a tener que ser explorado por el médico. Y también destacar que algunos sonidos, más que aumentar el riesgo de tener una artrosis futura, nos pueden estar indicando un problema actual, que debe ser valorado de nuevo por el profesional sanitario. Por eso recuerda siempre que puedas ponerte en manos de un profesional sanitario cualificado, para que pueda abordar tu caso de la forma más efectiva posible e individual. Y por último, si te ha sido interesante el vídeo, te animo a que te suscribas para estar al día sobre nuevos vídeos e información de este tipo. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.